Vamos a tomar nuestras Biblias y buscar Salmo capítulo 23. Hago en breve algunos anuncios. Simplemente el miércoles que viene vamos a volver a tener la actividad de jóvenes en la iglesia, la casa de la iglesia, a las 7 de la tarde. Y el sábado que viene vamos a estar poniendo, si Dios permite, vamos a estar poniendo el piso de la iglesia. Así que el sábado que viene, los hermanos que puedan, necesitamos todas las manos posibles. Si tiene una carretilla, trae la carretilla también, por favor, porque vamos a necesitar todas las manos a la obra. En la primera camionada debería llegar como a las 9:30. Así que llegue a las 9, por favor, para no atrasarnos en ese proceso y todos podemos estar orando, porque también necesitamos la ayuda del Señor en cuanto al piso. Sin más anuncios, en 2 semanas más vamos a celebrar el aniversario de la iglesia. Voy a compartir más detalles quizás en el segundo culto después del almuerzo, pero va a querer estar ahí si puede también, el último domingo de este mes. Yo de verdad empecé a estudiar y preparar este sermón la semana pasada, pero luego durante esta semana llegaron varios golpes a nuestras vidas. No digo en mi vida personalmente. Algunos tal vez se enteraron, habían algunos golpes desde antes, en el sentido de que la construcción iba a demorar más de lo que imaginábamos, en el sentido de que nos dimos cuenta de que la plata quizás no va a alcanzar tan lejos como quisiéramos. Golpes en otros sentidos que quizás no siempre se cuentan, pero luego justo el domingo en la noche, el domingo pasado, algunos ya saben, el furgón del hermano Alan y su familia fue chocada por un borracho. Y no sé qué tanto es el daño, pero bien podría ser que ese furgón jamás va a volver a andar. Y parece que pasa un golpe y otro golpe y otro golpe. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Empecé a pensar, bueno, es que hemos predicado demasiado acerca de la guerra con Satanás. Y Satanás dijo, ¿quieren guerra? Aquí viene la guerra. Luego el viernes andábamos camino a Cañete y casi llegando a Cañete nuestro Jeep falló. Esperemos que sea reparable, pero ahora no pudimos ocuparlo porque está esperando el mecánico. Y yo siempre, toda la semana he andado con el sentimiento de que iba a caer otro golpe. Y si Satanás ya ha atacado las finanzas, ya ha atacado el vehículo, ya ha atacado quizás un poco el ánimo que tenemos, ¿qué es lo que falta? Dije, quizás esta semana alguien nos va a decir que ha recibido un diagnóstico pesado de un médico. Y lo comenté a alguien y dijo, pastor, no lo diga porque esta semana que viene me van a dar los resultados de una biopsia. Y dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué golpe más vendrá? Y claro, honestamente a mí me llega la tentación de decir, Señor, ¿para qué estamos aquí? Señor, ¿qué estamos haciendo? Pero luego tengo que levantarme y decir, Satanás, no vas a robarme de mi gozo. ¿Por qué? Porque mi gozo no viene de armonía en la iglesia, aunque es gozoso tener armonía en la iglesia. Mi gozo no viene de ver los ladrillos y los pilares y las cadenas que se están llenando en el templo, aunque también da gozo verlo. Mi gozo no viene de tener autos que funcionan, aunque también nadie se va a quejar si tenemos autos que andan. Mi gozo viene de las verdades que encontramos en esta Biblia y esas verdades no han cambiado. Empecé a preparar este sermón y luego después de recibir golpe tras golpe tras golpe, me senté a volver a leer lo que había escrito. Y honestamente no pude contener las lágrimas. Porque Dios es bueno. Hace unos 4 meses estuvimos aquí como iglesia por primera vez para celebrar los bautismos de 3 hermanos. Y hoy volvemos a reunirnos por el mismo motivo y espero que no sea la última vez. Quizás será la última vez antes de que llegue el invierno, quizás no, solo Dios sabe. Hace 4 meses vimos la primera mitad de este Salmo capítulo 23 y vimos lo que Jesús hace si es tu pastor. David, el escritor, no es el autor, porque entiendo que David escribió siendo inspirado por Dios, así que Dios es el autor de este Salmo. Pero David, el que escribió este Salmo, empezó con una declaración. Jehová, Dios, Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, es mi pastor. Esa es una declaración que David estaba declarando que era cierto en su vida. Jehová es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Lo vamos a leer en un momento y voy a volver a comentarlo al final. Pero casi todo el resto del versículo
aunque quizás tiene un enfoque en lo que Dios hace para David, el enfoque no está en David, sino el enfoque está en este Jehová, quien pastorea a David. Aunque el enfoque quizás, o los sustantivos que encontramos más bien metidos en este capítulo, quizás se enfocan un poco más en David, los verbos y el que hace lo que los verbos describen. No es David, sino es Dios. David declaraba, Jehová es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Esto es lo que a mí me va a pasar. Yo no tengo que esforzarlo para que pase, va a pasar, porque David tomó la decisión de que Jehová será su pastor. Ahora, él no escribió este poema o este capítulo para ser persuasivo. No lo escribió para convencerte a ti que también deberías tomar a Jesús como tu pastor. Lo escribió simplemente para expresar la riqueza de la relación que él tenía con Dios y los beneficios que Jesús provee a los que pastorea. Para recordarle lo que vimos en los primeros 3 versículos, Jehová siendo tu pastor te obliga a descansar, te provee nutrición, te restaura, es decir, te sana y te guía a la obediencia. Hoy vamos a concluir nuestro estudio de este capítulo al enfocarnos en los últimos 3 versículos. El tema sigue siendo el mismo, lo que Dios ofrece, lo que Jehová ofrece si es tu pastor. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Seguimos viendo los beneficios que Jesús trae a los que pastorea, pero creo que ahora el enfoque es en medio de circunstancias distintas. Vamos a hacer algo distinto, lo dije antes, lo vamos a hacer ahora también. Les voy a invitar a que se pongan de pie y que en voz alta, con la Biblia que tengan, puede ser una traducción distinta a la mía, pero leemos juntos este capítulo. Salmo 23, les invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos. Salmo 23, versículo 1, la Biblia dice, lee conmigo en voz alta, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Señor y Padre, gracias una vez más le damos por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que entrega el mensaje que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Señor, yo le ruego que en este momento usted nos hable por medio de su palabra, que nos ayuda a eliminar las distracciones y a enfocarnos en ti y lo que tú tienes para nosotros en este momento. Si hay alguno ahora que no ha sido pastoreado por usted, que no es hijo suyo, obra en sus vidas para que también puedan gozar de las bendiciones que nosotros hemos recibido. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Les invito a tomar su asiento. En la primera mitad de este capítulo, la escena estaba tranquilo. Estaba algo como la escena que disfrutamos la vez pasada que vinimos a este lugar. Había solcito, el pasto estaba lindo, todos queríamos echarnos al agua. Hoy día las circunstancias son un poco distintas. Quizás los que tenemos que entrar estamos pensando, oh, pastor, entremos y salimos rápido. Pero no tan solo el clima ha cambiado, sino quizás hace algunos meses estábamos enfocados en las bendiciones de Dios y esta vez estamos enfocados en los golpes que hemos recibido. Es fácil distraernos, es fácil enfocarnos en lo malo de las circunstancias. Y creo que el mensaje de la primera mitad de este capítulo era muy apropiado para hace 4 meses, cuando todo estaba lindo, cuando todo estaba tranquilo. Pero ahora también la segunda mitad de Salmo 23, las circunstancias cambian. La primera mitad, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo estaba tranquilo, pudimos imaginar las ovejas descansando con ese agua tranquilo, pasto verde, la sombra, todo lo que necesitaban. Era una escena hermosa.
¿Y quién no quiere tener a Jesús como su pastor si todo estará tranquilo, si siempre tendrá lo que necesita? Pero la segunda mitad del capítulo ya no describe una tranquilidad exterior. Ahora las ovejas andan en valle de sombra de muerte. Ahora las ovejas tienen angustiadores. Tenemos que preguntarnos, ¿todavía vale la pena tomar a Jesús como nuestro pastor si todo no está tranquilo? Si todo no está bonito, si estamos en circunstancias difíciles. Y seamos honestos, como cristianos habrá momentos difíciles. Lo que cantamos anteriormente, todo lo que pasa en el mundo aquí obra para bien, pues cuida Él de mí. Pero honestamente todo lo que pasa en este mundo a nuestro parecer no es bueno. A nuestro parecer hay mucha maldad en este mundo y la gente se ha puesto a inventar teorías para explicar cómo es que sucede tanta maldad si hay un Dios que es bueno, un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Escuché de una teoría que explicaron algunos niños durante la Segunda Guerra Mundial, de que si un día para nosotros es como 1000 años para Dios, el tiempo es distinto, o viceversa, un día para Dios es como 1000 años para nosotros, es que Dios se distrae de vez en cuando, ¿verdad? Si yo tiro un libro abajo, me subo, me agacho para levantar el libro, para mí eran 3 segundos. Pero si para Dios son 3 segundos, quizás para nosotros son algunos años, y por lo tanto Dios se distrae y se descuida. Es una teoría quizás que ayuda a los niños a encontrar tranquilidad en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero es una mentira. Dios está en control de todas las circunstancias. Y aun las circunstancias que no son difíciles, aun las circunstancias que nos parecieran ser desagradables, aun en esas circunstancias, Dios está obrando, y más que eso, Dios está obrando para bien. Claro que en nuestras vidas van a haber momentos difíciles, pero con Cristo o sin Cristo habrá momentos difíciles. La única diferencia es quién te va a guiar por esos momentos difíciles. Es Jehová tu pastor. Hemos hablado de los ataques del enemigo. Hemos visto la importancia de seguir cumpliendo la voluntad de Dios a pesar de la oposición y los obstáculos. Pero es una cosa hablar de cómo responder a la oposición del enemigo, y es otra cosa tener que sostener los golpes del enemigo y seguir en pie. Si Jehová es tu pastor cuando todo es tranquilo, ¿lo dejarás de confiar cuando ya no es tranquilo, cuando llegan las dificultades? Veamos en este pasaje cómo es que este pastor provee incluso en circunstancias distintas. Primero, en versículo 4 de Salmo capítulo 23, veo que Él provee en medio de las dificultades. Dice otra vez en versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Observe cada palabra de este versículo, por favor. Dice, aunque ande. Muchas veces si llegan las dificultades, si existe la amenaza de muerte, ¿qué nos dan ganas de hacer? ¿Caminar tranquilo o correr? Yo no sé tú, pero si veo peligro me dan ganas de correr. Y aquí el autor, aquí David está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en peligro, aunque ande en dificultades, yo no tengo que correr, yo no tengo que huir, yo no tengo que asustarme. Más adelante lo explica, no temeré mal alguno. Quizás a veces incluso nos dan ganas de detenernos y no hacer nada por el temor, el susto de la amenaza. Pero Él dice, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir andando el camino que está delante de mí. El que tiene a Jesús como su pastor sabe que tiene que seguir caminando. Las circunstancias pueden haberse cambiado, pero la realidad de Dios no ha cambiado. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, lo que Dios te enseñó en la luz, no lo olvides en la oscuridad. Lo que aprendiste y lo que estabas convencido cuando todo estaba tranquilo, no te olvides de esa verdad cuando todo ya no está tranquilo, porque la verdad no ha cambiado. Esta palabra, esta Biblia que tienes en tus manos, en 2000 años no ha cambiado. Y si estamos aquí, nosotros no estaremos aquí en 2000 años, pero si el mundo, las personas siguen estando aquí en 2000 años más, esta verdad no cambiará, porque nuestro Dios no cambia. La verdad que es la verdad en momentos de tranquilidad, sigue siendo la verdad en momentos de dificultad. Por tanto, sigue caminando el camino que Dios ha puesto delante de ti. El libro de Ruth graba la historia de Ruth, pero empieza con la historia de Noemí.
Noemí tenía un esposo, tenía 2 hijos. Cuando se levantó hambre en Judá, su tierra nativa, esta familia de 4 se mudó a Moab. Sus 2 hijos se casaron en Moab con una señorita Ruth y otra señorita Ofra, de la tierra de Moab. Pero pasó el tiempo y tanto el esposo de Noemí como sus hijos, los esposos de Ruth y Ofra, murieron. Noemí escuchó que había pan en Judá, así que salió para regresar a su tierra con sus 2 nueras, ahora las 3 viudas. Pero a mitad del camino habló con sus nueras y les dijo que deberían quedarse en Moab, con su propio pueblo. No había mucha esperanza para ellas en Judá. Ofra besó a su suegra y se fue. Pero Ruth dijo en capítulo 1, versículos 16 y 17, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y ahí seré sepultado. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ruth tomó una decisión cuando todo estaba tranquilo. Y ella dijo, aunque las circunstancias hayan cambiado, mi convicción no ha cambiado. Yo voy a andar en el camino que yo sé que es el correcto. No perdió esa convicción. Así que anda, pero anda en el camino correcto. ¿Cómo puedo saber si es el camino correcto? Si Jehová es tu pastor, si ese pastor te guió a ese camino, es el camino correcto, aunque sea un valle de sombra de muerte. Y esa es la segunda palabra que quiero destacar aquí en versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es una cosa andar en el monte cuando puedes ver lo que está por venir, pero cuando andas en el valle muchas veces no sabes lo que está por venir. No sabes, no tienes idea de lo que el mañana traerá. Yo el viernes tenía todo calculado. Voy a llegar a Cañete, voy a predicar en Cañete, voy a ver si consigo un bus para regresar a San Pedro para poder trabajar en la iglesia y vamos a venir en el Jeep aquí. Y no vinimos en el Jeep, ni llegué a Cañete el día viernes. Y ahora yo no sé qué me va a decir el mecánico mañana. Todo estaba tranquilo antes y esa es una dificultad muy pequeña comparada a las otras dificultades que algunos ahora mismo están enfrentando. Pero aunque ande en este valle donde no puedo ver lo que está por venir, quizás no sabes cuánto tiempo durarán tus dificultades. Y después de un rato de andar en ese valle se te llega la tentación de cambiar tu curso. Pero te pregunto, ¿quién te dirigió a ese valle? Si eres una oveja, si Jesús es tu pastor, entonces Él te dirigió a este valle. Si estás convencido de la verdad en versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si estás convencido de esa verdad, entonces anda en este valle. Quizás no sabes lo que mañana traerá, pero sabes que si Jehová es tu pastor, nada te faltará. No debería importar si estás en el valle o en el monte. Versículo 4 sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Bien puede ser que este versículo se refiere al que se está acercando a su muerte. Quizás está caminando por su último valle porque quizás después de este valle lo van a enterrar. Quizás literalmente habla de que su vida está por acabarse. Pero observa que no dice que andará por valle de muerte, sino que andará por el valle de la sombra de muerte. La victoria de la muerte ha sido removida por Jesús. En cierto sentido, el Hijo de Dios cuando murió en la cruz, Jesús cuando murió en la cruz ganó a la muerte. Y ahora el Hijo de Dios, el cristiano, el que es pastoreado por Jehová, en cierto sentido nunca muere. Mi vida quizás se transforma nomás, toma otra figura. Leí de un pastor que dijo un día, vas a leer en el periódico que yo he muerto. No lo creas, porque en ese momento estaré más vivo que nunca antes. ¿Por qué? Porque el cristiano que termina nuestra vida aquí, empezamos nuestra vida en el cielo. Pablo dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Tenemos esa confianza y por lo tanto el autor podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quizás hay una sombra de muerte, quizás hay la representación de la muerte, pero no hay la muerte misma, porque seguiré viviendo pase lo que pase. Tal como Pablo escribió en 1 Corintios 15:54,
Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quizás, claro, vamos a pasar por la sombra de muerte. Es decir, parecerá como que nos vamos a morir. Pero si eres hijo de Dios, realmente seguimos vivos. Y piénsalo. Para que haya sombra, aparte de la figura de la muerte, ¿qué más tiene que haber para que haya sombra? Tiene que haber luz. Y creo que esa luz es Dios. Dios está alumbrando nuestro camino en este valle. Quizás al lado de ese valle está la muerte, quizás para amenazarnos. Pero ¿quién teme a la sombra? La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada o un cuchillo no corta. Y la sombra de muerte no mata, porque soy hijo de Dios. Puedo andar por este valle de sombra de muerte. Seamos honestos, como cristianos habrá momentos difíciles. Algunos de nuestros hermanos están andando en circunstancias difíciles ahora mismo. Estoy consciente de algunas, pero a lo mejor hay otras de las que ni estoy consciente. Hemos hablado de los ataques del enemigo. Hemos visto la importancia de seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Perdón, perdí mi punto en la hoja. No tenemos que temer la muerte. Un perro, la sombra de un perro no puede morder. La sombra de una espada no puede herir. La sombra de la muerte no puede destruirnos. Por lo tanto, podemos andar por este valle de sombra de muerte. Luego sigue el versículo 4, dije, algo está mal, no terminamos el versículo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Nota que no dice que no habrá mal en el camino de este valle. Dice que no temeré el mal que haya. Y déjame aclarar que aunque haya mal a mi definición, a mi perspectiva, Romanos 8:28 nos aclara que no hay mal a la perspectiva de Dios. La Biblia dice en ese versículo, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Aunque yo veo algo como malo, se descompuso el furgón. Es algo, a mi definición, malo. Creo que casi cada ser humano estaría de acuerdo, me parece ser algo malo. ¿Quién dice, yo quiero que mi auto se descomponga? No creo que hay nadie. Pero Dios está mirando de otra perspectiva. Y Él sabe, yo no sé cómo, pero Él sabe que es para bien. Esa dificultad que tú estás enfrentando desde tu perspectiva es mala. Quisiéramos que todo fuera sencillo y fácil, pero desde la perspectiva de Dios no lo es. Creo que el autor aquí está hablando de su perspectiva. Quizás pueda haber mal en mi camino, pero no temeré mal alguno. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, la Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Habrán dificultades, pero aunque anden esas dificultades no temeré mal alguno. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puede David decir, no temeré? El versículo sigue, porque tú estarás conmigo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor, nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Si Él está conmigo, no temeré mal alguno. Con eso basta. Con eso puedo aguantar cualquier dificultad. El bebé en un barco sacudido por las olas duerme contento porque está en los brazos de su madre. Creo que el bebé quizás ni está consciente de la tempestad, ni está consciente del peligro que acarrea al estar en esa situación. ¿Por qué? Porque lo único que importa es que mi mamá me tiene y con eso basta. También el Hijo de Dios, en medio de las dificultades, en medio de las tempestades de esta vida, podemos estar seguros, podemos descansar tranquilos. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Creo que tu vara y tu cayado se refiere a la misma cosa. Representan tanto la autoridad del pastor como la corrección y la protección del pastor. Hay gran aliento, hay gran gozo en ese conocimiento. No estamos deambulando por la vida como un barco sin timón o como un parapente sin cuerda. Tenemos un pastor. Él es la autoridad. Y mientras le seguimos no hay por qué temer las dificultades.
Las dificultades vienen, claro, tanto para aquel que es pastoreado por Jesús como el que no. La única diferencia es que el que tiene a Jesús no tiene nada que temer. ¿Vale la pena tener a Jesús como tu pastor? ¿Vale la pena seguir confiando en Jesús incluso en medio de las dificultades? Creo que sí. Jehová provee en medio de las dificultades, pero en versículo 5 también provee en medio de la oposición. Versículo 5 de Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El que vive como Cristo tendrá enemigos, tal como Cristo. No será como su Señor si no los tuviera. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener angustiadores, vamos a tener oposición. Pero observa lo que pasa a esta persona quien vive pastoreado por Jehová. Tiene dificultades, claro, tiene oposición, claro, pero en medio de las dificultades, en medio de la oposición, se sienta a comer de la mesa que Jehová le preparó. En un momento también vamos a comer de una mesa, pero esta mesa no se compara nada con la mesa que Dios prepara. Y entiende conmigo, no sé si has visto a un soldado comer en medio de una guerra. Yo tampoco. Pero supongo que no come de una mesa bien aderezada. Supongo que come bien rapidito. Supongo que quizás se come un sándwich, algo sencillo, ni caliente, ¿verdad? Supongo que come a las escondidas. ¿Por qué? Porque está en guerra y tiene mucho miedo. Pero aquí en medio de nuestro conflicto, nos sentamos para comer de una mesa. Y una mesa bien aderezada por Dios. En versículo 2 vimos que Jehová provee nutrición, pero ahora vemos que provee nutrición elegante, bonito y rico. Y provee todo esto en medio de la oposición. Más que eso, provee esta mesa en presencia de sus angustiadores. Cuando yo era profesor en un colegio de niños de tercero, cuarto y quinto, teníamos como 800 alumnos y dentro de los adultos, los profesores, las secretarias, los que hacían el aseo, los que preparaban el almuerzo, dentro de todos habían como 3 varones. El director, habían 5 varones. El director, yo, 2 profesores de educación física y un profesor de tercero. Y el director un día tenía la idea de que iba, como nosotros algunos no tenemos responsabilidad de niños en la hora del almuerzo, nosotros íbamos a sentarnos y comer con algunos niños. Alguien dijo, por seguro vamos a comer con los niños que sacan las mejores notas. Y al principio empezó así, hasta que el director dijo, no, ¿para qué comer con estos niños? Los niños que sacan las mejores notas típicamente tienen 2 padres en la casa que se encargan de esos niños. 2 padres en la casa quienes le ayudan con la tarea, quienes le preguntan cómo le fue con su día, quiénes son sus amigos, quiénes le han molestado. Tienen padres que se encargan de ellos. Pero tenemos cientos de niños en nuestro colegio que con suerte tienen un padre en la casa. Con suerte tienen un adulto que les pregunta cómo les fue el día. Y él dijo, vamos a buscar a esos niños, los niños que muchas veces son rechazados, los niños que muchas veces incluso llegan al colegio con mal olor porque ningún adulto los bañó el día anterior. Nadie les lavó la ropa. Vamos a sentarnos a comer con esos niños. En una mesa aparte, de vez en cuando incluso él compró unas donas para traer justamente para ese grupo de niños, también para los que comían con los niños. Y él dijo, y quiero que coman con esos niños en presencia de todos los otros alumnos. Si yo, dijo el director, si yo entiendo que alguien está haciendo bullying a otro niño, yo voy a invitar a ese niño a mi mesa, que coma conmigo enfrente del niño que lo molestaba. Y en esa edad servía, porque todos los niños les gustaba estar con los adultos. Ya un poco más grande y nadie quiere comer con el profesor. En esa edad sí querían comer con el profesor. Pero era algo interesante, era algo especial comer en presencia de sus angustiadores. De hecho, a veces algunos de los angustiadores venían a mi mesa y decían, Mr. Saint, ¿qué tengo que hacer para comer contigo? Dije, una semana entera que tu profesora me diga que no has molestado a nadie y puedes comer conmigo. Y a veces resultaba, a veces no resultaba. Pero el punto es que Dios prepara esta mesa en medio de nuestros angustiadores. ¿Quiénes son nuestros angustiadores? Bien puede ser que se refiera al vecino que nos insulta.
Bien puede ser que se refiere a ese hombre que cuando me vio ahí esperando a la gente que llegara me saludó con el dedo del medio de su mano, podríamos decir. Bien puede ser que sea algún familiar que anda molestando. Bien puede ser, no sé. Pero creo que más que todo eso, Dios nos bendice, Dios nos alimenta, Dios nos llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de longanimidad, nos llena de bendiciones en presencia del angustiador principal, en presencia de Satanás. Yo no sé si ha sido Satanás quien ha enviado los golpes que hemos recibido estas últimas semanas, pero en medio de esos golpes, Dios dice, toma otra bendición. Toma otra bendición. Esta fecha lo teníamos programado hace algunas semanas y Dios quizás sabía que en esta fecha necesitaríamos esta bendición para que Dios pudiera aderezar la mesa en medio de nuestro angustiador. ¿Sabes, Satanás? Tú puedes atacarnos, tú puedes afligirnos, tú puedes molestarnos, pero no puedes robarnos de nuestro gozo, porque en medio de nuestros angustiadores, Dios adereza una mesa delante de nosotros. Dice, unges mi cabeza con aceite. Ahora ese aceite puede referirse a la unción del Espíritu Santo, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. No creo que David se refería a lo que aún no había llegado. Creo que más bien se refiere a la tradición de lo que se hacía para celebrar un momento especial. Como que si dijera, disfruto de las bendiciones de Dios y eso es motivo para celebrar. Yo voy a tener una fiesta. En medio de las dificultades, en medio de la oposición, en medio de la enfermedad o en que no haya falta de plata, en medio de todo esto, yo voy a regocijar. ¿Por qué? Volvemos al versículo 1. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sigue diciendo en versículo 5, mi copa está rebosando. Esa palabra rebosando, ¿has sido bendecido con más de lo que podías cargar o más de lo que podías usar o disfrutar? Me acuerdo de momentos distintos, quizás cuando llegamos a una iglesia y como misioneros nos bendijeron con tantas cosas que ya no cabían en el furgón. Y en algunas ocasiones dijeron, no hay problema, los metimos en una caja y se lo enviamos por correo a su casa, o si quiere hasta a Chile se lo enviamos. Pero conociendo el valor del envío internacional, no les dejamos enviarlo a Chile. O quizás una experiencia que todos hemos tenido, quizás no, pero cuando entras a un tenedor libre, y está mesa tras mesa tras mesa llena de comida rica y dices, quiero comerla toda pero no puedo. Esa es la idea de la copa rebosando. Es algo parecido a lo que sentimos cuando volvemos a los Estados Unidos y entramos a Walmart. Walmart es parecido al líder, pero en cierto sentido no es parecido al líder. Porque una experiencia, llegamos ahí, acá el líder es fantástico, el Jumbo es fantástico, pero llegamos a Walmart y pasamos simplemente por la fila de los cereales y no sabemos qué cereal comprar porque me encanta el cereal, lo siento, algunos creen que es muy infantil, me encanta y sé que quiero probar ese y ese y ese y ese y sé que no tengo tiempo para comerlo todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el sentimiento que David está describiendo. Hay tanto bueno que Dios me ofrece que ni sé cómo disfrutarlo todo. Como un niño con un saco de dulces, ¿cuál de los todos voy a comer primero? Hasta que el papá se lo quita. No, uno nomás. El problema, la diferencia es con un tenedor libre, después viene el tiempo de que dice, me pasé. Y en Walmart llega el momento cuando vienes al cajero y dices, me pasé. En cambio, las bendiciones de Dios ya han sido compradas, ya han sido pagadas. Son literalmente bendiciones que Él nos ofrece gratuitamente. Y en el sentido de que mi copa está rebosando, la abundancia de Dios nunca se acaba. En Efesios 2:7 la Biblia dice, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El que dice, pastor, yo no creo que Dios es... La vida cristiana no puede ser tan buena como describes. Es que no conoces la vida que yo conozco. En medio de las dificultades, en medio del dolor físico, claro, la gracia de Dios
está llena de abundantes riquezas. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. Todos los que somos hijos de Dios, creo, podríamos dar testimonio de momentos cuando pedimos algo de Dios y nos bendijo con mucho más de lo que habíamos pedido. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. ¿Quieres una bendición? Tome una bendición mayor a la que imaginabas. ¿Tienes una necesidad? Tome, voy a cumplir con esa necesidad de una forma mayor a la que imaginabas. ¿Crees que tú tienes solucionado? Olvídate, porque yo tengo una solución mayor y mejor al que tú habías pensado. En 1 de Timoteo 1:14 la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El que no conoce a Dios no conoce a la gracia de Dios. Pero el que conoce la gracia de Dios dice, sí, yo quiero que Jehová sea mi pastor, porque sé que ahí nada me faltará. Vale la pena seguir a este Jesús en medio de las dificultades. Vale la pena seguirlo en medio de la oposición. Y al final vale la pena seguir a Jesús en medio de toda circunstancia. Versículo 6, la Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el primer versículo, David empieza con una declaración, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En versículos 2 al 5 describe distintas circunstancias, momentos de tranquilidad, de pasto verde, agua tranquilo, momentos de dificultad y angustiadores, y aquí llega a la conclusión, si en lo bueno y en lo malo Dios es bueno, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Si en lo malo y en lo bueno Dios es bueno, yo sé que no puede haber nada que cambie la realidad de que la gracia y la misericordia me van a seguir todos los días. Si yo tomo a Jehová como mi pastor, si tú dejas que Dios te guíe, tendrás el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Y creo que esa palabra bien se refiere a la gracia de Dios. Todo lo que hace Dios es bueno. De hecho, esa palabra hebrea, la primera vez que lo encontramos en nuestra Biblia, se encuentra en Génesis capítulo 1. Es cuando Dios lo ocupa varias veces para describir su creación. El primer uso en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena. Esa bondad, esa cualidad de ser buena, es lo que Dios te da. Lo que Dios hizo en Génesis 1 era bueno. Y lo que Dios está haciendo en tu vida ahora es bueno. Quizás no lo vemos como bueno. Quizás nos decimos nosotros, hubiera sido mejor tener puro luz y no tener oscuridad. Pero no apreciaríamos la luz si no fuera por la oscuridad. Tal vez decimos, sería bueno tener puro días, no sé, un poco más cálidas que hoy y nunca tener frío. Pero de nuevo, Dios sabe lo que necesitamos. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y la misericordia aquí en versículo 6 obviamente se refiere a la misericordia de Dios. Si tienes eso, si tienes la gracia, si tienes la misericordia de Dios, ¿qué más necesitas? Claro, el auto del hermano Alan fue casi totalmente destruido, pero todavía tiene la gracia y la misericordia de Dios, ¿y qué más necesitas? Claro que mi auto se descompuso, pero tengo la gracia y la misericordia de Dios, ¿y qué más necesito? Claro que quizás hay algunos enfermos, pero tenemos la gracia, la misericordia de Dios. Y hermanos, ¿qué más necesitamos? Claro que va a faltar plata quizás para terminar la construcción del templo, pero teniendo la gracia, la misericordia de Dios, ¿qué más necesitamos? La gracia de Dios me llena con bendiciones que no merezco. La misericordia de Dios me perdona y me protege de todo el mal que sí merezco. La gracia de Dios me bendice, la misericordia de Dios me sostiene. Y por donde quiera que voy, si voy en la voluntad de Dios, si voy dirigido por el pastor Jesús, esa gracia y esa misericordia me seguirán. No me abandonarán. Dios no me deja botado en el camino. Aun cuando desobedezco, no me abandonan. Aun cuando quito mis ojos de Dios, no me abandonan. Porque Dios es fiel. En Deuteronomio 7:9 la Biblia dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. Eso quiere decir,
cumple su promesa. Guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Han pasado muchas generaciones desde esa promesa, pero no creo que hayan pasado 1000. La promesa de Dios sigue vigente. Pero más que eso, David dice en versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En los días buenos, como en los días malos, en momentos fáciles, como en momentos difíciles, cuando tengo la despensa llena y cuando la tengo vacía, cuando tengo un auto chocado y cuando no tengo auto, cuando la iglesia está llena y cuando la iglesia está vacía, la gracia y la misericordia de Dios me siguen. Por lo tanto, mientras dejo que Jehová me pastorea, moraré en la casa de Jehová por largos días. Creo que eso se refiere a la cercanía que gozamos de la relación con Dios. ¿Para qué irme de aquí? ¿Para qué salirme de esta protección que tengo cuando Jehová es mi pastor? ¿Para qué abandonar la riqueza que tengo bajo el cuidado de Jesús? ¿Has abandonado el cuidado de este buen pastor? ¿Has decidido vivir tu vida como a ti te parece conveniente? ¿Has elegido volver al pecado? Vuelve a Jesús. Estas verdades, estas promesas solo son para los que pueden decir con David, Jehová es mi pastor. Si no lo estás obedeciendo, no es tu pastor. Si no has confiado en Él para tu salvación, no es tu pastor. Quizás tienes un letrero en la casa, quizás quiere decir, sí, Jehová es mi pastor, pero si no has confiado en Él, si no estás obedeciéndole a Él, no es tu pastor. Quizás ni sabes cómo tomar a Jesús como tu pastor. Déjame decirle en breve, comienza con admitir que necesitas un pastor. La Biblia dice que todos hemos pecado y ese pecado nos separa de Dios, nos va a mandar al infierno. Pero luego tienes que reconocer que Jesús es capaz de salvarte, es capaz de cuidarte y guiarte si tan solo confías en Él. Jesús murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados, para redimirte del pecado, y eso quiere decir para comprarte y hacer de ti una de sus ovejas. Pero falta que te decidas, falta que le aceptes, que le recibas, que le tomes como pastor. Yo no sé si hay alguno aquí que diga, yo no he tomado a Jesús como mi pastor, pero quiero tomarlo como mi pastor. Usted puede ahora mismo pedir, confesar y pedir que Jesús te salve. Él te salvará. Si tienes alguna duda en cuanto a eso, por favor, háblame después, en un momento más. En un momento más, mis hermanos van a acompañarme al agua y los voy a sumergir en el agua. No porque me gusta mojarlos, ni porque a ellos les gusta mojarse en este clima, sino porque ellos quieren declarar y anunciar, yo he tomado a Jehová como mi pastor. Amén. No es el acto de bajarse en el agua que hace que Jehová sea su pastor. Ese acto solamente es una expresión de una decisión que ellos tomaron, quizás hace algunos años, quizás para algunos no hace tanto tiempo, pero han tomado una decisión y quieren anunciar y proclamar y declarar por el acto del bautismo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aun si el agua está helada, nada me faltará. Han gozado las riquezas de ser pastoreado por Jesús, y ellos ahora también quieren compartir ese gozo con cada uno de nosotros. Ellos conocen lo que la mayoría de nosotros aquí conocemos, que Dios es siempre bueno. ¿Conoces a ese Dios? ¿Es Jesús tu pastor? Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el recuerdo que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. En lo bueno y en lo difícil, siempre suples nuestras necesidades. Aderezas esa mesa delante de nosotros. Y el bien, la misericordia, nos seguirán todos los días, si es que eres nuestro pastor. Dios, yo no sé si hay alguno aquí que no está bajo tu cuidado, que no es hijo suyo, o que quizás siendo hijo suyo ahora vive en rebeldía a tu voluntad. Obra en sus vidas, Señor, para que puedas traerlos a donde deben estar.
úsanos, cámbianos, cuídanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.